Bien, 8:04, lo prometido es deuda. Estamos con el licenciado psicólogo Luis Morales López. Él es psicólogo por la Universidad Nacional de San Marcos y doctor en psicología por la Cayetano Heredia. ¿Qué tal? Y justo hoy no he traído camisa, pero no importa. Estoy con un gran profesional. Hemos conversado muchísimo, la verdad que tenemos que grabar todas nuestras conversaciones y podríamos tener un programa, Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido al Foco Rojo. Gracias Richard Ibarra, gracias por invitarme a tu programa. Desde ya, el nombre de tu programa, El Foco Rojo, me resulta atractivo. No sé por qué razón, pero algo me jala el Son Foco Rojo. muchos. Bueno, como psicólogo uno podría decir, ¿no? Podrías preguntarle a alguien a qué te remite un foco rojo, ¿no? Porque... No te lo cuento en realidad. No, sí, no, En el aire. no, pero no, ya sé, por eso. Pero puede ser un semáforo, puede ser la policía también. O sea, el rojo tiene esa connotación. Sí, esa vivacidad, Claro. esa energía. Y creo que sí, bueno, hay una psicología, creo, de los colores, ¿no? Exacto. Bueno, por eso a mí me gusta hablar con Luis, porque siempre, a veces parece que deliramos, pero no tiene nada que ver, porque realmente hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que están pergeñadas para que sucedan así y nosotros no nos damos cuenta. Y pareciera que es por orden de casualidad, pero Exacto. siempre hay una razón. Hay una causalidad Sí. siempre, ¿no? Porque nunca vas a ver una universidad o un colegio con paredes oscuras. Exacto. Y no es casualidad que No sean es blancas o casualidad, claras. exactamente. No es casualidad que tengamos o que hayamos usado o usemos uniformes, ¿no? Nos preparan con los horarios para después ir a las Exacto. fábricas y no tener problemas con los horarios. Sí, está socialmente determinado muchas cosas. Sí, bueno, hoy invité a Luis porque quiero hablar de un trastorno. He visto que los trastornos depresivos recurrentes, hay trastornos muchos que tienen que ver con la mente, con la psiquis de una persona, pero este me pareció muy rico, muy novedoso, muy innovador, y me parece que alguien tenía que hacerse cargo de este tipo de investigación, ¿no? Y hablo del trapsipo, que es el trastorno psicológico de la pobreza. ¿Cómo llegas a eso? Yo sé que has investigado mucho, pero ¿cómo has llegado a ese gran nombre, te digo, ¿eh? Ok. Yo, si tengo una banda le pongo Trapsipo. Bien, una banda rockera. Una banda de rock. Bien, arribar a una categoría nosológica, arribar a Trapsipo, ha sido de larga data en realidad, 15, 16 años en realidad. Noviembre del 2008 participé en un evento, un congreso internacional en Huancayo, donde convocó a todos los psicólogos sociales e interesados en temas afines. Claro. Allí estaba el gran Rubén Ardila, un colombiano notable, creo que es el latinoamericano más grande de la psicología social. Mira. Colombiano él. Lo citas en tus artículos. Lo cito en mis artículos, sí. Es un referente. Exacto. Y pues eso fue el inicio de querer hurgar, de querer saber con más profundidad cómo se configura la psiquis, es decir, cómo se forman las emociones, las actitudes, las formas de responder, las expectativas, los anhelos de aquellos que viven con el mínimo para subsistir. Claro, los pobres. Los pobres, económicamente hablando, y que me he dado cuenta en este trajín, en esta trayectoria de más de 10 años, me he dado cuenta de que la pobreza económica no solo es cuestión de carecer de recursos materiales. Estoy convencido que el ser pobre no solamente es un déficit de recursos económicos, sino que esta condición de precariedad económica genera modos de actuar muy particulares. El no tener genera
emociones muy sui generis de ellos. Claro, exactamente. El no tener genera percepciones, modos de pensar, modos de reaccionar, que ponen en franca desventaja con aquellas personas que viven en condiciones socioeconómicas medias o altas. Claro. O sea, el no tener, que es materialmente objetivo, palpable, cierto. transita y se convierte en miseria psíquica. Claro. Hay una sintomatología que viene después. Todo una configuración psicológica como producto de carecer de recursos materiales. Exacto. Hay 3 factores que, bueno, yo he leído el artículo para los que me están viendo, acá está muy bueno el artículo. Trapsipo. Trapsipo. ¿No? Trastorno psicológico de la pobreza. Exacto. Déjame decir, Richard, claro, que el devenir de la ciencia, siempre ha estado sujeto a que alguien con ojos vivaces, acuciosos, que indaga todo, descubra algo que no siempre es nuevo, sino que siempre ha estado allí, solo que ese alguien, ese investigador, que hurga, que con detalle mira la realidad, ve factores, ve signos y síntomas, y bueno, y llega el momento que acuña un término. Claro. En este caso, ¿este término te pertenece? Me pertenece. Ah, mira. Me pertenece. Yo erróneamente acudí a Indecopi para tener propiedad intelectual de este término. Escuchen esto porque es importante para nosotros los creativos, que eso no quiere decir que tengas que ser artista solamente. Estamos hablando con un psicólogo que ha descubierto, o por lo menos se ha dado cuenta de algunas cosas. Claro, estoy proponiendo a la comunidad científica una nueva categoría nosológica. Exacto. De hecho, va a transcurrir mucho para que sea aceptado, pero ahí la lucha constante que voy a tener. Claro. ¿Ya? Bueno, la señora Ana Cortina, la palabra aporofobia. Adela Cortina. Adela Cortina, de la Universidad de Valencia, España. Exacto, ¿no? Le tardó 17 años para que su palabra, que es una genialidad, que es fobia al pobre, le entre a la RAE, ¿no? Pero bueno, dale nomás porque tienes tiempo. Espero que no sean 17 años. Con 16 años, 11 meses, yo Está bien. Yo estoy calmo. Listo, yo espero tener programa para hacerte, para festejar eso. Sí, y... ¿En qué estamos? Dale. Y pues creo que era hora de postular de que sí existe una categoría nosológica que es digno de acuñarlo, porque por favor, con esto yo pretendo que la sociedad tome conciencia cuando expresamos de manera ligera frases que menoscaban a la integridad de ese ser humano que ha vivido con todos los factores desfavorables. Claro. A ver, me explico. Cuando se profiere términos como son pobres porque quieren, son vagos, holgazanes, poco aseados, desordenados, fatalistas, incultos, fatalistas, conformistas, que apenas tienen un solo peso y ya compran la cerveza. Sí. Hay trabajo, pero no quieren trabajar, están acostumbrados a pedir. Yo exhortaría a la comunidad
que siquiera indaguen un poquito cuál es la historia de vida de estos pobres seres humanos que prácticamente representan un desperdicio de ser humano, porque la potencialidad y la capacidad en ellos está nula o disminuida en su máxima expresión. Claro. Y Richard, y cuando yo veo los seres humanos que estoy describiendo, veo que aparte de haber vivido en pobreza económica, aparte de haber vivido en escasez económica muy estrecha, muy grave, veo que su historia de vida presenta las siguientes características: abandono parental, o ausente de los cuidadores que estuvieron sus primeros años con ellos. Claro, los adultos. O sea, padre o madre que les ha abandonado muchas veces. Presencia de abuso infantil, que no precisamente es abuso sexual. Claro, exacto. Veo deserción escolar o escolaridad mínima o inexistente. Veo en ellos familias desintegradas, inconexas. Y cuando estos factores que estoy mencionando, más a la pobreza, pareciera que impacta en la resiliencia y les incapacita a querer cambiar ese destino y esas condiciones de vida muy adversas. Claro, ahí estaba viendo en tu artículo, ¿no? Que estos tres factores, dice, uno puede ser el modo de vida, ¿no? Parece que ya es un modo de vida para ellos manejarse en el tema de la pobreza y lo que los condiciona, por ejemplo, dice, genera sistemas de valores, actitudes, estilos de pensar, sentir, reaccionar, formas de conducta más o menos uniformes. O sea, ahí ya tienes como una uniformización de ese tipo de personas. Sí, no, y el segundo es esto que dices, ¿no? Este señor Oscar Lewis, que propuso el concepto de cultura de la pobreza. Exacto. Entonces que ahí nosotros decimos, bueno, es que ellos quieren vivir así, ¿no? Es que no quieren trabajar, ¿no? Son pobres porque les gusta. Y el tercer factor, que a mí sí, y esto quiero que ahondes en esto, que es el relacionado con la cada vez más abundante, esto es cierto, literatura en torno al impacto que las carencias sensoriales y sociales durante los primeros años de vida tienen sobre el cerebro. O sea, un chico mal alimentado no puede tener la misma capacidad que un chico que ha tenido una buena alimentación en sus primeros años de vida. Sí, y pareciera que eso se toma a la ligera. Yo recuerdo, para graficar este punto, un término de Bill Gates que dice lo siguiente: nacer pobre no es tu culpa, pero morir pobre sí lo es. Claro. Yo creo que lo que dice Bill Gates tiene un alcance relativo. Exacto. Porque cada vez que uno ve, no sé si tú has visto, Es Visible, no ver es visible, y cuando uno viaja a Trujillo y pasa, por ejemplo, por el puente peatonal, que va al terminal, sí. Es diario las escenas de ver una madre que viene de las zonas andinas, Claro. vendiendo caramelitos, por ejemplo, golosinas, Ajá. y en sus brazos tiene a niños de 2 años y a veces de meses. Claro. ¿Ya? De meses. Y tú, ante una ligera observación, ves a ese niño ya con evidencias externas de malnutrición. Con carencias terribles, sí. Ese niño prácticamente está condenado a ser pobre. Exacto, sí, sí, y Porque que no ya nos vendan después la meritocracia, ¿no? Porque ese chico pobrecito ya tiene biológicamente y fisiológicamente carencias. Y, como lo dice el artículo, neurocientíficos han analizado esto. Claro.
ya hay menor volumen de tejido cerebral en ciertas partes del cerebro. Wow. Justamente en la memoria, en la toma de decisiones. Lógico. ¿No? Claro, y eso es... Sí, o sea, por eso tu artículo me gustó, porque realmente se soslaya, ¿no? Todo el mundo dice, no, pero si tú Querer es trabajas, poder. claro, querer... Ah, bueno, eso. ¿No? Otro día yo te invito para ahí a... Para destruir frases. Sí, y también para destruir a algunas personas que dicen ser coach y te llenan solamente la mochila de frases y creen que ya con eso tú puedes salir a conquistar el mundo. Pero volviendo al tema del trastorno psicológico de la pobreza, ¿cómo? Una vez me explicaste algo que me gustó, porque también yo te podría decir, usando tu explicación, hey, pero pongo a 10 personas a tomar azúcar y 5 desarrollan diabetes y las otras 5 no. No todos desarrollan ese trastorno siendo pobres. ¿O cómo sería? Claro, es la misma lógica de cualquier otra enfermedad o trastorno. Yendo a lo que estás indicando de la diabetes, ¿no? Si analizamos la diabetes, hay factores que predisponen al surgimiento de esta enfermedad. Claro. Por sentido común sabemos que el sedentarismo es un factor. Claro. Por sentido común sabemos que la ingesta de muchos carbohidratos, las bebidas azucaradas. Sí, la comida chatarra y todas esas cosas. Exacto. Pero no todos los que consumen de manera excesiva lo que estamos mencionado desencadenan de la diabetes. Claro. Lo mismo con el trapsipo. No todos los que viven en pobreza y pobreza extrema, más los otros factores que mencioné, deserción escolar, abandono parental, abuso infantil, presencia de padres alcohólicos y otros vicios, no todos los que vivencian desarrollan este trastorno. La misma lógica. Porque a veces me parece que el trapsipo es muy parecido a la obesidad, ¿no? Porque puedes vivir siendo gordo y la gente te puede mirar, reírse o no. El sufrimiento lo tienes, pero la gente dice, es un gordo. Por ahí tiene enfermedad o obesidad mórbida o tantas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque el trapsipo, como lo manifiestas en tu artículo, se parece a los trastornos depresivos, ¿no? O sea, que no quiero, estoy desesperanzado, no quiero salir a trabajar, me da sueño, estoy fatigado, no hay futuro, ¿no? Y eso a veces, pero a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Cuando tienes un nivel socioeconómico medio y para arriba, entonces la gente te dice, estás deprimido, vamos para acá, tú. Pero cuando eres pobre, te dicen, no, tú eres un vago. ¿No? O piensas que la condición constante de tu existencia es así. Claro. Y lo peor de todo es que, y acá sí creo, lo esbozo yo, te la crees. Y se vuelve un modus vivendi del pobre. O sea, y aparentemente no molesta a nadie. Exacto. Porque les pertenece vivir así. Ahí está, a eso es a lo que voy, ¿no? En cambio, cuando tú eres clase media para arriba, no puedes estar mal, no puedes estar deprimido porque, vamos, loco. Porque no ven sintonía con lo que nos está vendiendo también el mundo de ese nivel socioeconómico, ¿no? Ahí tienes a Carlos Muñoz, que se cree el máster y es un tarado, pero que te dice, vamos para acá, tú puedes esto, pero, güey, y yo la verdad que digo... No, hay mucha ligereza en enunciar cosas que son más gravitantes en realidad. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo también llegar una persona pobre, cómo llegar a un psicólogo? Porque los psicólogos, yo que he vivido en Argentina, es carísimo un psicólogo. Yo fui una vez a un psicólogo a una sesión y dije no vuelvo más porque no, bueno,
pensé que no lo necesitaba, pero segundo digo, ¿de dónde vas a sacar para pagarle? Ya. En Argentina estoy diciendo. Lo que pasa es que te traigo una mala noticia en ese sentido. Dime. Una mala noticia, pero es una A ver. verdad categórica, creo. Cuando en una sociedad hay inequidad, hay desigualdad y las oportunidades difieren entre un sector y otro, el psicólogo no remedia mucho cuando hay tanta desigualdad en una sociedad. Claro. O sea, si no arreglas el ingreso precario de una familia, Entiendo. si no generas escenarios favorables para que esos niños se eduquen y terminen la primaria, la secundaria y estudios superiores de repente, si no generas escenarios favorables que ellos en su trayecto de vida se crean alguien, se consideren que tienen valor y una autoestima suficiente como para luchar, el psicólogo no va a hacer magia. Claro, o sea, claro, en última instancia, lo estructural manda. Ok. Perfecto. No sé si me dejo entender. Sí, claro, por supuesto. Lo estructural manda. Es decir, ¿tú crees que yo con mi charla motivacional de autoestima voy a causar efecto notable en esa persona que pide caridad en esos... En el terminal o en algún lado, con su claro. niño en harapos casi? O sea, el impacto es mínimo. Claro, claro. Se tiene que establecer una sociedad en el que todos tengan siquiera la decencia y los suficientes recursos para vivir dignamente. Y allí un psicólogo puede ser mucho o algo. Claro. Pero cuando hay un desnivel enorme... Bueno, pero un psicólogo también podría ser convocado para hacer alguna política pública al respecto. Exactamente. Fíjate algo, qué bueno que me lleves a un espacio como para graficar de que sí es posible aplicar la psicología que explora la dinámica psicológica de la pobreza para mejorar políticas públicas. En esta tesis doctoral, que me llevó 3-4 años entrevistando con reportera en mano, muchas son las escenas en el que las personas manifestaban lo siguiente. Aquí pues hay usureros, decían, colombianos por Pucallpa, por Juliaca, en Pucallpa sobre todo. Y indagando un poco más, el porcentaje era enorme si tú comparabas con los préstamos en el banco, ¿ya? ¿De intereses? De intereses, a cuenta gota. Te prestan 500 soles y en 28 días tienes que dar diariamente una cifra, tú multiplicas y es enorme. Claro. ¿Y sabes qué manifestaban? Es que ir al banco, ni ropa buena tengo para ir al banco, claro. Me miran allí, las chicas bien vestiditas, bien a las alhajas, hay muchos miramientos. Claro. Y mejor aquí, nomás que vienen los colombianos pues y nos prestan platita. Terrible. Es decir, Richard, hay componentes emocionales, y este componente que te estoy graficando es la vergüenza, bien instalado en los sectores vulnerables. Y cuando se instala la vergüenza, es difícil tener movilidad social ascendente. Por supuesto. Totalmente. O sea, fíjate, no voy al banco porque ahí la gente está muy bien vestida y me mira. Claro. O sea, prefiere endeudarse con tasas exorbitantes. Siendo pobre. Siendo pobre, a no pasar el roche. Es claro. Impresionante. Ahora, lógico, muchas mutuales, muchos bancos populares, financieras, claro. no consideran estas variables que estoy mencionando y por lo tanto a veces fracasan en sus intentos de acercar
al pueblo que sufre, Ujú. a sus políticas que ellos quieren acercar. Es que te piden un montón de cosas. No sé si alguna vez yo he sacado préstamos y te dicen primero un trabajo estable, un sueldo, después qué Claro. tienes. Y si tienes una patineta no te van a dar. Sí, aunque hay más facilidades, sin embargo, no conocen estas variables Ah, por que estoy supuesto, claro, indicando. claro, claro, claro. Porque inclusive, como alguien me dijo una vez, no, el peruano no es trabajador. Le digo, tú estás loco, el peruano es muy chamba. El problema es que este, no generan, o sea, chambean, parecen como un hámster, da vuelta, vuelta, vuelta y al final no genera lo que él debería. En otro país, el tipo tendría un buen pasar económico Claro, por el trabajo que realiza. el asunto es que el esfuerzo y el esfuerzo extremo, sin una pausa de reflexión, Ujú. sin un tiempo de ocio productivo, no te lleva a un espacio de invertir bien, Claro. eh, de tener hábitos adecuados, Ujú. eh, de inculcar ahorros pequeños pero prolongados. Claro, claro. O sea, el vaivén del esfuerzo extremo, Ujú. sin una pausa, no te lleva a actitudes de razonamiento más complejo y elevado que te eleva tu calidad de vida. Es verdad. Y aparte que estás fuera del sistema. Realmente eres un paria. Si eres Sí. pobre, eres un paria. Y tú sabes, Richard, que la miseria trae más miseria y el pobre extremo seguirá siendo pobre extremo al menos que haya alguien que lo impida. Y ese alguien puede ser un vecino, ese alguien puede ser un familiar o ese alguien puede ser una sociedad civil organizada o la alcaldía o los gobiernos regionales. Claro, Pero cuando se es pobre extremo, ocurren toda la sintomatología que hemos claro, estado hablando: sí, claro. pesimismo, desgano, falta de motivación, creencia y tienen la certeza de que su pobre existencia en el futuro no va a cambiar. No, y lo que tú dices, ¿no? O sea, perdonen por lo que voy a decir, pero ese pensamiento más complejo, ¿no? No lo poseen, quizá No lo porque han poseen, tenido muchas falencias de alimentación no cuando llegan a eran esos chicos, no niveles. llegan a esos niveles, ¿cierto? Mira, Richard, Entonces, ¿qué te queda, no? ¿Qué trabajo te queda por hacer también? sí, Richard, hace segundos o minutos estamos hablando de el compromiso cerebral, Ujú. la disminución de tejido cerebral en ciertas áreas del cerebro como Claro, producto de la pobreza. por supuesto. El asunto, Richard, es que la precariedad genera estrés constante. Claro. El Yo- hecho de que ya te cortan el agua, el hecho de que ya Te cortan la la luz, el luz, de que el internet, teléfono, claro. todas esas cosas hacen que una parte del cerebro, que es el sistema límbico, Ujú. que dentro de ella hay órganos que constantemente bombardean de señales de estrés y de miedo al neocórtex, Ujú. a la capa más evolucionada del cerebro. Y Es la cuando, más nueva, ¿no? claro, Claro. y cuando el sistema límbico, con la Ujú. amígdala, eh, bombardea con señales de miedo y de estrés, el neocórtex ya no cumple a plenitud su función Claro. y por lo tanto la planeación, el cumplir metas, todo eso se reduce, se menoscaba a tal punto que el comportamiento del pobre a los ojos de alguien que está en la clase media o media alta Mm. es un comportamiento, disculpe la palabra, hasta estúpido. Exacto. Es impresionante Sí,
sí. Es lo que a veces dice O sea, la gente, irracional, ¿no? quiero Claro, decir. exacto. Y para nosotros decimos, no, pero ¿cómo no lo puedes ver? Pero ¿Cómo no lo está puedes ver? clarito. O sea, ¿cómo qué piensas? Exacto. Y a veces ¿Cómo uno se tiene, llena de hijos? claro, ¿Cómo ha podido optar por un trabajo si el otro era más conveniente? claro, exacto. O sea, a los ojos de aquellos que no sufren esta inclemencia de vivir constantemente en esas vicisitudes, son comportamientos llenos de despropósito. Exacto. Sí, 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 sí. Te cuento, lo vi, un chico del barrio, soy de barrio, felizmente que no he sido pobre ni pobre extremo, Claro. pero más de una amistad he tenido con muchas carencias. Un día un jovencito, 14 años ya, nos dijo para prestarle la plancha porque tenía que salir. Le prestamos la plancha con el planchador, lo planchó bien. Gracias, señora, le dijo a mi madre. Abrió una bolsa de plástico, agarró su camisa ya planchada, lo metió ahí dentro de la bolsa y se fue. Y mi madre me dijo, ¿y este burro para qué lo planchó si ya lo arrugó todo en esa bolsa de plástico? O sea, esto es un botón de muestra que hay comportamientos de aquellos que sufren el día a día que son torpes. Claro. Y para nosotros nos indignamos a veces, y como tú dices, ¿no? Aprendamos a ir más allá, porque yo hoy, por ejemplo, después de leer tu artículo, iba por la calle y veía, ¿no? A la gente, ¿qué te lleva primero a mendigar, ¿no? A sentarte con tus hijitos y estirar la mano? Ahora, ¿qué les muestras a esos niños de lo que es el mundo? Sí. Tercero, ¿qué puedes pretender de una persona que ha sido minada en su personalidad, en su amor propio, en su autoestima? En su dignidad. Y sobre todo a sus hijos. O sea, digo, pucha, claro, uno dice, ay, no me molestes, ay, esto piden nada más. Pero loco, por favor, eso, ¿no? Claro. ¿Y cómo pretenderá cambiar su situación en algún momento? Ojo, no digo que no haya personas que hacen todo una acting de eso, pero vamos, nosotros nos damos cuenta quién es quién, ¿no? Y tú te dices, se usa para alcanzar protagonismo político. Y ay, eso también, sí, ¿no? Sí, eso es una cosa que... Y eso me parece, disculpen la palabra, hay que ser rata, para tratar de usar a los pobres para tener ese cuota de votos, ¿no? Por Dios. Ese rédito político, ¿no? Sí. Ese rédito político, sí. Muchas cosas para hablar, pero yo te voy a invitar más seguido porque hay cosas que a mí también, como digo, ¿no? Los medios de comunicación deben servir para esto, para incentivar el uso del neocórtex, sí. Porque realmente son temas que no se tocan en los medios de comunicación y son los que a veces te abren la cabeza y vas entendiendo cómo nos manipulan también, ¿no? Bueno, sí. Tú eres psicólogo, sabes que hay tantas cosas que se han hecho, ¿no? Ingeniería social para... Claro. Pero para redondear el tema del Trapsipo, ¿en qué estado está tu investigación? ¿Cómo sigue? El artículo se publicó en enero del 2021 en la revista científica de Cayetano Heredia. Exacto, búsquenlo así, Trapsipo, como trap, que tanto le gusta bailar. Trapsipo. De psicología, ajá, po de pobreza. De pobreza, exactamente. Es muy interesante el artículo, yo lo tengo acá. Sí. Y pues tengo que asistir y lo voy a exponer en congresos donde ahí se maduran las ideas. Claro. Claro, porque también hay ideas superadoras que puedes escuchar de otros. Definitivamente, tengo que prepararme para detractores del término. Por supuesto. La comunidad no es blanda ni te da luz verde ante una propuesta como esta.
Pero hay muchos argumentos para tener certeza de que Trapsipo es una categoría nosológica. Claro. Que siempre ha existido, pero que hoy es urgente decir existe y hay que hacer algo por aquellos que viven en condiciones desfavorables. Exactamente. Y ¿estamos con minutos todavía? Sí. Sí, un par de minutos, sí. A ver, sí, estamos. Nos hemos pasado, pero dale ¿Ah, sí? nomás. ¿9 ya? Sí. Wow. Cuando No, algo no, es 8:39, boludo, teníamos corte. O vamos al corte, Ok, vamos ok, al corte. ok. Bueno, seguimos con Luis Morales, él es psicólogo. Estamos hablando del trastorno psicológico de la pobreza. Bueno, para ir redondeando, bueno, estás siguiendo con las investigaciones. ¿Cuántos artículos has publicado o este solo nada más? Cuestión de pobreza, Sí. esto es Ok. el que está abriendo el camino, la nueva línea de investigación. Sí. ¿Y cómo lo han tomado tus colegas? O sea, calculo que, bueno, lo has tenido que presentar a tus colegas, ¿no? Fíjate, yo quería incorporarlo dentro de mi tesis doctoral. Ajá. Sin embargo, no dieron luz verde en el sentido de que una tesis no tiene que ser con evidencias, con concreciones. Trapsipo es una propuesta, es una hipótesis. Que en el trayecto voy a luchar para que esto sea una nueva categoría nosológica. Creyeron ellos conveniente que no sea parte de la tesis. En eso estoy. La tesis habla también de mucha realidad, mucho comportamiento, muchas emociones, muchas actitudes como producto de haber vivido en condiciones de estos pobladores que participaron en la investigación. Claro. Y es notable decir algunos alcances, no sé si me permites, que es también parte, claro, por supuesto. Que también parte del Trapsipo. Sí. ¿No? Cuéntanos. Una pausa. Antes de hacer la tesis, como anecdótico, me encontré con un amigo que por azares de la vida, digamos, no le había ido bien. Se había comprometido de muy pequeño, se había llenado de hijos. Tiene el apellido del japonés. Y yo le dije, corría el 2003, 2004, antes que siquiera avisoraba este concepto, antes que me interese por la psicología de la pobreza, estoy hablando de hace 17 años, me dijo lo siguiente, cuando le pregunté, al ver que su condición económica era mala, desfavorable, le dije, estimado amigo, tu apellido es japonés, en los años 90, ¿tú no has tenido oportunidad de ir de Japón? No, me dice, sí tengo primos, tíos, abuelos en Japón, pero hinchando el pecho me lo decía. Pero después te sacan en cara, te apoyan, pero después te dicen que por ellos ha surgido. Yo en realidad que para evitar todo eso, prefiero sacar a mi familia por mi propio esfuerzo. Y vaya que le estaba pasando mal, le estaba pasando mal. Muy bien me lo está diciendo. Eso me provocó ruido en mí. Me provocó ruido, me llamó la atención de manera poderosa. ¿Ya? Pero bueno, era su versión, hay que respetar las diferencias. Pasaron 15, 16 años. Esos argumentos he encontrado en muchas personas que viven en condiciones de miseria. Un caso, acá en Chimbote, un asentamiento humano. Alguien me dijo, yo quería ser policía.
y se murió mi padre. Mi tío me quería ayudar, mi tío quería vender unos terrenos. Y yo le dije, tío, ahí nomás. No se preocupe. Y me dijo, doctor, ¿y sabe por qué le dije a mi tío? Porque sé que después te sacan en cara. Eso que me ocurrió de mi amigo hace 15 años, del que no fue a Japón. Claro, porque le iban a sacar en cara. Sí, con esta entrevista que te estoy narrando, y más de una entrevista. ¿Sabes qué, Richard? Cuando algo anecdótico, aparentemente sin relación alguna, ocurre, tú dices que es casualidad. Pero cuando ya hay recurrencia y hay frecuencia, como encontré estos argumentos cuando entrevistaba a personas pobres, cuando esto era ya recurrente, yo dije, no, aquí hay algo. Así se produce conocimiento científico. Cuando algo ocurre con frecuencia, ya no es casualidad, hay algo. Es decir, con esa versión de hace 15 años y más de mi amigo, y con esta versión que te acabo de referir, y más entrevistas que todos apuntan a que en la gente de escasos recursos económicos hay ideaciones, hay percepciones, el qué dirán, la vergüenza, el roche, todo eso pareciera que está instalado mucho en ellos. Y lógicamente que representan un freno pues para cambiar su pobre situación, ¿no? Sí, creo que sí. Y O sea, tiene que ver con el aislamiento también, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Porque sí, a veces uno mismo ha pasado momentos. A mí me pasa mucho y la verdad que lo que me acabas de decir me ha despertado ciertas remembranzas, porque las veces que me ha ido mal a mí ha sido las veces que me he aislado. Exactamente, sí. Richard, por Dios, todos necesitamos Dame de un abrazo. alguien Pero sí, para caminar y tienes razón. mejorar la situación. O sea, fíjate el doble obstáculo que representa para una persona pobre el tener esos juicios. O sea, las mínimas oportunidades, porque no hay mucha, Tampoco la desperdician. Tampoco es que le dan a dar todo, ¿no? Claro, apenas algo, un Por empujoncito. Dios, un empujón nada más, Claro. y después lo hago yo. Claro. Pero con esos juicios desperdician las pocas oportunidades que ya la vida le ofrece. Claro. Pero mira, eso funciona a muchos niveles. O sea, inclusive acá en la radio, en cualquier lado. O sea, solo te vas a quedar ahí. Hay que ser menos orgullosos a veces. Un orgullo tonto, no claro, nada, ¿no? exacto. En la gente de escasos recursos económicos está muy instalado eso. Mira, qué interesante, ¿eh? Está muy instalado eso. Hay otras percepciones que son dignas de comentar y que las personas en Trapsipo lo tienen. ¿Qué hay? Hay una autopercepción de vejez a temprana edad. Mira. El pobre Richard, el pobre, cree que a los 40 o algo más su vida está en las últimas etapas. Ya entró en la tercera edad, por decir eso. Y lo dicen mira. como expresiones como estas. Bueno, yo ya pues, ya estoy doblando la esquina. Ya pues si lo que logre pues será para mi hija, porque ya estoy cerca a la tumba. Wow. Que ya tienen 48, 50, Richard. Wow. Y yo digo, porque quiero indagar la razón. Y por ahí he escrito algo. He arribado a ciertas ideas y conclusiones. Richard, tú lo sabes que en clase media y media alta o alta, pareciera que la vida comienza a los 40 o 50. No, la adolescencia se ha extendido, claro. Y se hacen más productivos, tienen expectativas enormes. Lógico.
¿Qué pasa con la gente de escasos recursos económicos? La fuerza laboral fundamentalmente, descansa en su fuerza física. Exactamente, claro. El cargar en la estiba. Exacto. Llenar un techo, por ejemplo. Llenar un techo, claro. el arar la tierra. Lógico, muchas veces habiendo producto de pan llevar que pueden sumar a una buena alimentación, la ignorancia no lo permite. Claro. Yo he visto en entornos empobrecidos de la Sierra de Juliaca, de Puno, tomar gaseosa y cola en lugar de tomar una quinoa o una kiwicha. Que le sale más barato. Sí, es decir, como el pobre de su fuerza laboral descansa básicamente en la fuerza física, llevan una vida de extremo esfuerzo físico, pero no muchas veces de una alimentación adecuada. Claro. El sol es parte de sol a sol, la enfermedad y la salud se resquebraja. Claro. Es decir, ante un menoscabo de su fuerza física, ya creen que el deterioro de su vida ya es inobjetable. Y se perciben ya viejos a los 40, 45 años. Wow. Lógico, pierden la dentadura. En el mundo de la clase media, media alta y alta, a los 50 uno está lleno de impulsos. Claro, aparte que alguien de clase media, media alta y alta, a los 50 también pertenece a un segmento del mercado. Exacto. Entonces hay un producto para él siempre, ¿no? Y la fuerza laboral no es en su fuerza física, bueno, sino obviamente. en su capacidad intelectual, exacto, en su expertise que ha acumulado a través de las capacitaciones, por supuesto, la buena educación y todo. Cierto. Es decir, redondeo la idea, la gente de escasos recursos económicos se autopercibe como mayor a temprana edad. Por estos factores condicionantes. Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y el pobre se enferma con más frecuencia y muere más temprano, Richard. Sí, la pobreza es factor de mortandad a temprana edad mucho más que la obesidad, que la diabetes y otras enfermedades. La pobreza mata. La pobreza mata. Bueno, es terrible esto que me acabas de decir. Vamos a ir ya cerrando, porque creo que has tocado un tema que vemos todos los días y a la vez no queremos verlo. Y segundo, que estos trastornos depresivos recurrentes, no sé si el trapsipo entra en eso, pero creo que es otra categoría, pero comparte con algunas cosas. Ajá, con algunas cosas, ¿no? Yo creo que deberíamos, no sé, conversar, como alguna vez me dijiste, cada 15 días sobre estas cosas, porque da para más. Da para más, por supuesto, yo encantado. Y vas abriendo el abanico de posibilidades porque yo siempre digo, ¿no? Algunos su problema es qué auto sacan, el Porsche o el Audi, y hay otros que tenemos otro tipo de problemas, y hay otros que dicen que como hoy, porque la verdad que tengo 2 soles nada más, y no he hecho más nada en mi trabajo, ¿qué le doy de comer a mis hijos? ¿no? O sea, y cada uno percibe ese problema como el problema del universo. y, sí, ¿no? Y Richard, y pareciera que esos problemas son ajenos, pero tarde o temprano, por supuesto, uno lo visibiliza en hechos que laceran el alma. Sí. Y te lo digo con los siguientes títulos que a veces aparecen en diarios. Padre ahoga a su niña de meses y lo entierra detrás de su patio. Sí. Una pausa. Joven acuchilla a hijastra de 2 años y lo bota a la sequía. Esas noticias, los suicidios, que tremendas, ¿no? Claro. ¿De qué nivel socioeconómico por lo general provienen? Dímelo. De los más precarios.
Es cierto. Definitivamente. O sea, el no tener, y Rodríguez Rabanal, un notable médico, psiquiatra, lo dice en su libro Cicatrices de la pobreza, la pobreza genera miseria psíquica. Es decir, esos títulos que acabo de decir que nos espantan, sí, provienen de los estratos socioeconómicos bajos. Que no es exclusivo, claro. Por lo general, la pobreza genera trastornos. Exacto, sí, genera trastornos. O por lo menos sin salidas que también uno lo llevan a cometer actos que obviamente, como tú dices, no se han pensado mucho y solo se cometen, ¿no? Después quizás llegan a decir, uy, ¿qué hice? ¿Y quién podría negar, es una hipótesis válida, ya que se autoperciben que sus etapas, su fin de su vida es inexorable ya? ¿Quién podría negar a esta hipótesis que lanzo en este momento, de aquel señor de 58 años o de 60 años que viola a una menor y que viene de estratos pobres? Diría, como ya mi vida está en su última etapa, ya no me queda mucho y cometo este crimen porque ya está próximo a morir. Sí, porque realmente si te das cuenta, y obviamente lo digo desde la aberración que es, ¿no? Pero es una aberración. Obviamente, pero no hay no hay una diagramación del crimen. Lo hacen y obviamente los agarran a los 2 minutos. Sí. O sea, tienes razón, o sea, están como a la buena de Dios, dicen, bueno, si me agarran y lo mismo, ¿no? Algunos obviamente se ocultan un poco mejor, lo arman un poco mejor, pero siempre son muy básicos en ese tema. Sí. Y la verdad que obviamente es una aberración total. Mucho por conversar, muchísimo. Bueno, ya saben, de alguna manera, vamos a volver a conversar con nuestro amigo Luis Morales López, él es psicólogo, así que ya saben, pueden llamar también si tienen alguna pregunta para hacerle. La próxima les voy a ir diciendo qué temas vamos a tocar, porque son muy interesantes, la verdad. Trapsipo va para una segunda. Trapsipo también va porque agarra mucha población, agarra mucha realidad peruana, ¿sí? Socioeconómica también. Y por qué no, y lo venía diciendo desde temprano, el pobre es moneda corriente de uso de los políticos. Entonces, si usted es pobre y me está escuchando, no sé, quiérase un poco más porque realmente hay que disfrutar la vida, aunque a veces nos golpea mucho, pero no se preste para estas cosas, ¿no? Que de este tipo de gente que va y te promete y te abraza y te besa y después cuando llega a su casa se baña y dice, ay, ¿dónde estuve? Qué feo. Porque son así, no todos, pero hay muchos. Y no sé si me pides un segundo, sí. En mi canal de YouTube. Ah, sí, ¿verdad? En mi canal de YouTube, Dr. Luis Morales López, genero producciones dignas de verlas. Claro, sí, de ahí hemos visto algunas cosas, están muy buenas. Y están, si eres inglés, está en inglés, está en francés y está en quechua, en italiano, en portugués y en alemán. Y en alemán, así que auf Wiedersehen. Bueno, gracias Luis. Okay. Bueno, vamos a cortar acá primero la transmisión, gracias por vernos, ya esto queda ahí.